Las palabras sobrevalorado e infravalorado han llegado muy lejos, ¿no es así? Últimamente se ha vuelto de lo más común usar estas palabras para demeritar el gusto de los demás y alzar el suyo como superior. Tanto que se ha vuelto un meme el tan solo escuchar esas palabras de alguien más. Algo que ya es característico de los tan infames cinéfilos mamadores. Porque hay gente así, yo no lo sé. Pero es complicado hablar de este tema porque, aunque hay películas que claramente son buenas y otras que lo intentan, lo difícil es cuando no está tan clara la calidad de una película, y complica establecer cuándo la mayoría tiene razón y cuándo no. Pero cuando se habla de películas consideradas como infravaloradas, hay una que siempre sale a la conversación: Atlantis, el Imperio Perdido. En el momento de su estreno fue considerado un fracaso tanto por su taquilla como por su crítica. Pero con el tiempo han surgido varios fanáticos que alaban esta película. Se ha creado una especie de cultura en la que, curiosamente, se le da el trato como algo mágico y bello que fue devastado por una ola de problemas que estaba sufriendo Disney en el momento. ¡Ja! Hola, qué gracioso soy. Muy parecido a lo que le pasó a la ciudad que le da el nombre a la película. En estos últimos años, esta, junto con otras películas animadas, han ganado una popularidad bastante grande. La gente las llama incomprendidas y avanzadas para su época. Pero, ¿de verdad Atlantis es una joya escondida que no pudo ser entendida por los críticos de esos tiempos y que se vio afectada por la época oscura en la que Disney se encontraba? ¿O simplemente es mala? Para responder esta pregunta, primero es de suma importancia entender por qué Atlantis fue un fracaso y todo lo que hubo detrás de este. Y para eso debemos ver la historia de la compañía, la cual se divide en 7 épocas, empezando en 1937 con la época dorada, a la que le siguen la época en tiempos de guerra, la plateada, la de bronce, el renacimiento, el post-renacimiento y actualmente la era revival. Los sucesos que nos importan empiezan en 1967, en la edad de bronce, o también conocida como la Edad Oscura. Esta fue una etapa en la que Disney se alejó un poco de los cuentos clásicos de princesas y de los musicales, lo cual trajo mayormente recepción mediocre y una pobre taquilla comparada a sus películas anteriores, contando con el mayor fracaso para Disney en esos tiempos, El Caldero Negro, película de la cual probablemente nunca hayas escuchado, y que sería el primer intento por crear películas con contenido más adulto. Internamente, Disney también sufrió varios golpes con la muerte de su líder, Walt Disney, en 1966, además de la de su hermano Roy en 1971. Mientras tanto, uno de sus animadores principales, Don Bluth, decidiría irse de la compañía, llevándose a varios trabajadores consigo para fundar su propio estudio, Don Bluth Productions, creando la primera competencia real de Disney en el campo de la animación, con éxitos como El secreto de NIMH y la saga de Pie Pequeño. Todos estos problemas causaron un ligero declive económico y la preocupación de los altos mandos, pero con la salida de Policías y Ratones, que a pesar de que fue vencida en taquilla por una película de Bluth, An American Tail, obtuvo la suficiente recaudación para que Disney lograra concretar, junto a Steven Spielberg, uno de sus proyectos más ambiciosos, uno que mezclaba live action con animación tradicional, y que sería el salvavidas de la compañía. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No solo fue un gran éxito en taquilla y en crítica, también es una película sumamente importante para la historia de la animación y que le permitiría a la compañía salir de la oscuridad para renacer. La etapa del renacimiento es, sin lugar a dudas, el regreso de la empresa al éxito que habían vivido hace varios años. Como el movimiento del que toma su nombre, el renacimiento de Disney retomó las tradiciones de sus antiguas glorias, volviendo a adaptar historias clásicas y regresando a las estructuras musicales que tanto les habían funcionado. Aquí se encuentran lo que muchos consideran las mejores películas de Disney: El Rey León, Mulan, La Bella y la Bestia y Un Gran y Hermoso Etcétera. Pero con la salida de Pocahontas y Hércules, sumado al surgimiento de otros factores de los que hablaremos luego, la gente empezó a notar un pequeño declive, el cual regresaría a la compañía a la oscuridad.
Y aquí es donde regresan los problemas en la compañía, en la segunda edad oscura. Aquí es donde Disney vio sus más grandes fracasos en taquilla y las más bajas recepciones por parte de la crítica. El CGI fue una herramienta que había llegado para quedarse. La gente se empezaba a aburrir de la animación tradicional. Querían lo nuevo, lo que estaba de moda. Por eso, compañías como DreamWorks, Pixar y Blue Sky empezaron a tener tanto éxito, y después de tanto tiempo, bajaron a Disney de su trono. Esto los obligó a probar nuevas cosas, razón por la que en esta época también se le llama la era experimental. Probaron con animación en 2D, animación en 3D, y a veces una mezcla entre ambos. Esto causó una mezcolanza de estilos y narrativas inconsistentes. Parecía que Disney estaba dando patadas de ahogado, ¿cierto, chicos? ¿No? Lo siento, no pude evitarlo. Por esto es que Atlantis fue un enorme riesgo. Kirk Wise, que había terminado de hacer El Jorobado de Notre Dame, quería volver a trabajar con su mismo equipo, pero esta vez en un proyecto más atrevido. De ahí se puede entender por qué querían orientar la película hacia un público más adulto. No es como que El Jorobado de Notre Dame fuera muy family friendly para empezar. Atlantis, inspirada en los libros de Julio Verne, fue la primera película de ciencia ficción de la empresa, por lo que se optó por un ambiente con más acción, apuntando hacia un público más adulto. Incluso los animadores llegaron a usar playeras que decían menos canciones y más explosiones, lo que deja muy claro el enfoque que estaban buscando. Querían revitalizar a la empresa, querían brindarle un nuevo aire a la compañía. Si la época anterior tomaba como base el movimiento renacentista y abrazaba el retomar viejas costumbres, esta época, y en especial esta película, tenía un pensamiento romántico. Buscaba una revolución, la autenticidad verdadera y la ruptura con las formas clásicas. Le tenían mucha fe a la película, invirtieron muchísimo en publicidad. Fue uno de los primeros intentos en usar el internet como fuente principal de promoción, creando juegos y concursos. Incluso se tenía planeado crear una serie spin-off y una atracción que se encontraría en Adventureland de Disneylandia. Lamentablemente no fue ni de lejos el éxito que esperaban, y tuvieron que cancelar todos los futuros proyectos. Atlantis se estrenó mundialmente el 8 de junio de 2001. Recaudó un aproximado de $186 millones, contra un presupuesto de 120 millones, lo cual fue considerado un rotundo fracaso en taquilla, teniendo en cuenta que para que una película sea considerada un éxito en Hollywood, tiene que recaudar más del doble de su presupuesto, aparte de que era Disney. Ellos tenían en ese entonces varias películas dentro del top de mayores recaudaciones a nivel mundial. No recuperar ni el doble de la inversión era algo que no se podían permitir. Y con la crítica no le fue mejor. Los críticos la consideraron bastante mediocre, dándole una calificación no mayor a un 6. Y les tengo que enseñar algo, es que es muy bueno. Los animadores de Disney vuelven una vez más a las profundidades del mar, esta vez para descubrir a la ciudad perdida de Atlantis. Es una pena que no encontraron una historia atrapante mientras estaban allá abajo. Donde quiera que esté el que haya escrito eso, espero que se encuentre muy bien. Si bien la mayoría no la destrozó, hubo muchas quejas respecto a su tono inconsistente y la falta de desarrollo de sus personajes, así como por su desviación de la fórmula Disney, lo cual no es muy subjetivo que digamos y no necesariamente tiene que ser malo, pero ya llegaremos a eso. Y encima de todo esto, se estrenó el mismo año que Shrek y El viaje de Chihiro, dos de las películas más influyentes de todos los tiempos, tanto por su narrativa como por su animación. La primera era una sátira de los cuentos de hadas tradicionales, burlándose específicamente de los tropos y clichés de la compañía del ratón, dejando una huella que seguiría presente incluso a día de hoy, aunque seguramente no de la manera en que sus creadores esperaban. A la vez que usaban el CGI al máximo potencial que se podía en esos tiempos, lo cual era visto como para chicos cool que no tenían tiempo para niñerías en 2D.
Todo esto hizo que fuera el filme más popular de esa época, por lo que les fue imposible a los críticos no medir con la misma vara a Shrek y Atlantis. La segunda es la Magnus Opus del estudio Ghibli, una de las películas más bellas de todos los tiempos, que logró finalmente consagrar al estudio de este lado del planeta, el cual ya venía trabajando una narrativa no convencional, para nada parecida a la estructura hollywoodense, en donde a simple vista no pasaba nada, y en la que el protagonista no iba de punto A punto B simplemente, lo que perfeccionó en esta película. Y sí, sigue usando animación en 2D, pero su técnica tenía un sello tan distintivo que no se comparaba con nada visto en el occidente. Estas películas eran de todo menos mediocre, cosa que sí se le atribuía a Atlantis. Así que estos son todos los acontecimientos que atribuyeron al fracaso de Atlantis. Algunos dicen que fue por la llegada de nuevos competidores, otros le echan la culpa a la decadencia en popularidad de la animación 2D, otros más a la mala racha que Disney tenía en ese tiempo, y algunos simplemente dicen que la película no era destacable, y esta misma acabó su propia tumba sin importar los factores externos. Solo era mediocre, pero ¿realmente lo es? Hasta aquí el pedazo de documental que acaban de ver sobre las condiciones que hicieron de Atlantis, el Imperio Perdido, un fracaso total. Originalmente este iba a ser un video muchísimo más largo en donde también hablaba de mi análisis a la película para tratar de comprender si de verdad es tan buena como están diciendo ahorita. Pero no creo que mucha gente quiera ver un video de 30 minutos de un güey que nadie conoce. Por eso lo dividí en dos partes. Estaré subiendo la segunda parte, que es mi análisis a la película, muy pronto. Estén atentos. Mientras tanto, muchas gracias por ver el video y ya saben, comenten, denle like y compartan. Y nos vemos hasta la otra.